entre tanta tristeza. Yo soy alegría. Entre tanta pobreza. Yo soy bendición. Entre tanta religión. Yo soy Cristo. Entre tanto rencor. Yo soy perdón. Entre tanta muerte. Yo soy vida. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. O estoy en busca del galardón o estoy en busca del galardonador. Esa promesa de que Él es su heredad es para los que buscan al galardonador. Yailita, creo que necesariamente, y ya lo tratamos hace unas preguntas atrás, tenemos que pasar por la búsqueda de los galardones antes que el galardonador. Por ahí se pasa. Es como ir de la ciudad A la ciudad B. Todas las ciudades o poblaciones que haya entre A y B, hay que atravesarlas para llegar a B. Por arriba o por abajo, pero hay que atravesarlas, o por la superficie. Es algo inevitable, no podemos decir, bueno, yo quiero llegar a la vejez sin haber pasado por la madurez. O quiero llegar a la madurez, pero sin juventud. O quiero juventud, pero sin niñez. No, esas son cosas, digamos, las personas que se meten literalmente, pues cuentan los días desde Adán, que Adán vivió este número de años. ¿De qué edad nació Adán? Para que naciera ya con misión de labrar la tierra, guardar el huerto, reproducirse, fructificar, multiplicarse. Excelente, claro. O sea, Adán no nace. Entonces ahí ya llegamos al punto. Ese relato, pues Adán pues, no existe. Es para nuestra enseñanza, es para que entendamos una figura. Pero si condenan el homosexualismo o el lesbianismo por ser pecados contra natura, pues crear un hombre adulto es contra natura. Porque ¿cómo va a crecer sin infancia? Lleno de traumas. Un niño tiene que chupar el dedo, tiene que gatear, tiene que aprender a hablar, tiene que desarrollar su infancia. Tiene derecho a su infancia. Entonces, ¿cómo así que lo saltaron? Ya eso es un atropello a la infancia. Pues no hubo atropello, Dios no atropelló a nadie porque eso no sucedió así, es para entender. Pero si todavía te quieres quedar en el relato literal, pues te quedas en el relato literal. Entonces, hay que pasar por buscar el galardón, hay que pasar por el desierto para ir a Canaán. Hay que pasar, dice, pero y si se pudiera otra ruta, y si, digamos, se cambiara la política en Egipto, ¿no? O sea, entonces uno abre, digamos, Éxodo, vamos a ver para el relato de salir de esa condición. Éxodo dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, o sea, los 70 se murieron. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo,
y se llenó de ellos la tierra. Ah, eso sí, no tenían Netflix. ¿Qué más hacían? Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo para que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los suprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en los partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Entonces, hay un pueblo multitudinario de millones de personas, dice aquí, y más adelante te da cifras, millones, donde hay 600,000 hombres de 20 años arriba, entonces hay otros 600,000 de 20 años abajo, y las mujeres y los ancianos, porque contaban hasta 60, son de 20 a 60 millones, y tenían 2 parteras. No, es para traernos una enseñanza, lo que significa cifra, lo que significa Fua. No es que tuvieran 2 parteras. Debían tener unas 25,000 parteras. Sí, pero si te quedas ahí en lo literal. Entonces, en lo literal dice: no, vamos a matar a los hombres, dice Faraón. Vamos a ver el sentido de eso. Vamos a matar a los hombres. Los oprimían y los hacían trabajar con dureza, haciendo barro y ladrillos y toda labor del campo, y construían ciudades. Entonces, entre más esclavos tenga un reino, más fuerte es el reino. Entonces, ¿cuál es el faraón que va a decir: vamos a acabar con los esclavos para que los que tenemos se vuelvan viejitos y se mueran? Y los que nazcan, pues no nacen. Con eso se acaba la esclavitud y nos morimos de hambre. Obvio no. Obvio no. Ese decreto tampoco puede ser cierto. Es para traernos alguna enseñanza. Es como si el capitalismo dice: hay que acabar con todas las reservas de dinero del mundo, quemémoslo porque eso puede producir inflación, y derritamos el oro y démoselo en lingotes a los pueblos más pobres. Obvio no, eso no va a suceder. O sí, quédate esperando. Entonces
el esclavismo no va a ir contra el nacimiento de esclavos. Lo que tiene que hacer es fortalecer sus ejércitos, por ejemplo. Entonces, Yailita, ¿te contesté o no? En parte, te voy a explicar de dónde surgió mi pregunta. Es que en parte conocemos y en parte profetizamos. Sí, señor. Es porque a mí me parece que esa promesa es de lo más grande que yo encuentro en la escritura. O sea, se le asimila solo a las promesas para los vencedores. Y se le entregó a los levitas que no eran el sacerdocio de Melquisedec, sino la figura. Entonces, la reflexión que hice ayer es, si yo tengo un corazón que no está buscando nada de lo que Dios me puede dar, si bien me lo puede dar todo, entonces creo que esa promesa tan importante es para esas personas que logren buscarlo a Él, sin importar que le dé o que no le dé, porque tuvieron el contacto con Él. Bueno, no quiero desencantarte, pero me va a tocar darte el beso del príncipe a la princesita dormida, porque te voy a desencantar. La promesa es alta. Yo seré vuestra heredad. Pero está muy lejos de ser lo más alto. Y te lo explico. El Dios que se reveló como el yo soy, el Hayeh Hasher Hayeh, es el yo soy que incluye el yo he sido y el yo seré. Es la trascendencia del ser en los tiempos. Y cuando dice yo seré vuestra heredad, está haciendo referencia directamente a Hayeh Hasher Hayeh. Entonces, ¿qué es más alto y qué es más grande que un levita reciba a Dios? ¿Qué es más grande que eso? Pues Dios. Entonces, si tú me dices, ¿quisieras estar entre los levitas para que Dios sea tu heredad? Digo, no, yo prefiero ser la heredad de los levitas. Es más alto, ¿verdad? Sí, señor, extraordinario. Pues podemos bendecir a levitas y judíos y no judíos, y varones y mujeres. Hayeh Hasher Hayeh. Ahora sí quedó, pero Plop. rebosando. Sí, ya. Entonces sí, yo sé, todas las palabras que nosotros tenemos en el top tienen un nivel maravilloso, pero siempre hay más. Por eso dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Siempre hay algo más perfecto. Extraordinario. Bueno, pues lo extraordinario es que se va despertando progresivamente la conciencia de hermanos, hermanas como tú, como cualquiera de los compañeros que está participando ahí, y ese despertarse y ese levantarse, pues hacen que se pueda hablar más, pero si todo el mundo está dormido, pues no se puede hacer más nada. En Gilgal, nuestra amada Deyanire, con un silbato a medianoche se metía en las cabañas. 5 minutos en la plaza de armas. Pero no, espiritualmente no se puede hacer exactamente eso, ¿no? Si se pudiera, pues ya en 5 minutos habíamos sacado a millares y millares del nuevo Israel. Pero no, toca así como vamos. Entonces, ay, mire, ya vio un poquito más, entonces toma. Y esta manera, toma, se le puede ir dando más progresivamente.
Gracias. Con mucho gusto. La fornicación es una acción sexual entre personas no casadas. Podría considerarse que la fornicación en el espíritu de parte mía es una acción cuando no he recibido como esposo a mi Señor, cuando no he celebrado esas bodas con Él. ¿Podría considerarse de esa manera? La palabra fornicación en el Nuevo Testamento utiliza la raíz de pornografía, que es porneia. Pero si tú vas al capítulo 20 del Éxodo, allí encontrarás, digamos, el decálogo, las 10 palabras o los 10 mandamientos. Y en el capítulo 20, versículo 14, dice, no cometerás adulterio. Lo que está prohibido en los 10 mandamientos es el adulterio, no la fornicación. Al permitir Israel el ejercicio de la prostitución en el templo o en el tabernáculo, pues el adulterio no se comete. Y además, si tú lees el texto y el contexto, no había hombres adúlteros, ni había castigo para el hombre adúltero, sino para la mujer adúltera. Esa es la enseñanza de Jesús que dice, el que se casa con la repudiada adultera. Pero en la ley no lo ves. Si se casaba si se llegaba a una doncella, pues tómela por mujer. Y podía tomar mujeres y digámoslo así, legalizaba sus actos de porneia, sus relaciones sexuales, pues corriendo las estacas de su tienda para que quepa una mujer más o 2 mujeres más. Y como decían las abuelas, donde comen 6, comen 8. Y ahí no falta. Y si la comida era maná, pues con más razón, o sea, no era sino recoger más, o sea que no, ¿cuál era el problema? No lo había. Entonces, el asunto es cuando nosotros estamos traduciendo como las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, se escribieron, ¿cómo vamos a llevar esta experiencia? ¿Cómo con la pregunta de Elisa, creo que fue que trabajamos la claridad sobre no podéis servir a 2 señores, porque amarás a uno y menospreciarás al otro, o viceversa. Entonces, el punto no es que encontremos la diferenciación semántica entre fornicación y adulterio, o sea, entre relaciones sexuales ilícitas de solteros o de casados. El punto está en el desorden. Ya, cuando es desorden de soltero se llama fornicación y cuando es desorden de casado se llama adulterio. Pues el punto es que no haya desorden, que la tierra no esté desordenada y vacía, sino que haya un cosmocrátor que esté dándole orden a mi vida.
dar orden no es solamente que la Biblia esté en su lugar y la botella de agua en su lugar y cada libro de la biblioteca en su lugar, que es todo ordenado, sino que si yo tengo todo ordenado en mi casa exterior, lo importante es que lo tenga ordenado en esta casa. Pero más importante que ese orden secuencial es poder evidenciar que yo soy rey y soy señor. O sea que yo puedo traer una palabra, mitzvah, o sea, no solo ordenar en el sentido de poner las cosas secuencialmente por tamaño o por color, sino ordenar en el sentido de decirle a un paralítico que ande, o a un muerto que vuelva a la vida, o a un ojo ciego que se abra a la luz. Efata. Eso también es ordenar, porque está dando una orden. No está ordenando como los lápices por tamaño o por colores, sino una orden, como lo dijo el centurión. Yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Y pues claro, él es un centurión, o sea, él tiene una centuria. Entonces, pues, él dice tenderse, y se tendieron 100 hombres, una palabra, pero le dio la orden. ¿Por qué? Porque él se sometió al orden castrense, al orden militar. Si tú estás en el sacerdocio del orden de Melquisedec, estás sometido al orden de Melquisedec, entonces es lo mismo. Ordenas todos tus lápices por tamaño y por color, o todos tus libros, pero también tienes el poder de la palabra. Entonces el punto es que el no desorden, no importa si es soltero o casado, si es desorden de soltero o desorden de casado. El punto es que no haya el desorden. Creo que esa es la cabeza del clavo donde hay que darle con el martillo. ¿Sí estamos? Y el tema de la fornicación en el espíritu, que es el punto donde, digamos, quiero llegar o entender a cabalidad. Como si yo no tengo un esposo que es mi Señor Jesucristo. Tú lo explicabas con la pregunta de Elisa, de dos señores. O sea, tengo otro Señor que no es mi Señor. No estoy casado con él. Estoy en fornicación en el espíritu. Eso es lo que... ¿Estás preguntando o afirmando? No, es una afirmación a lo que acabas de decir y te agradezco la pero yo soy el de la pregunta. ¿Cómo es que no es el esposo? Exacto, entonces... Esa es yo te pregunto. Si yo no tengo a mi Señor como esposo, entonces estoy en una fornicación en el espíritu. Por eso, que ¿cómo no lo tienes como esposo? Entonces, perdón, ahí me expresé como no era. No, el punto es, si yo no tengo a mi Señor como esposo, estoy en esa fornicación en el espíritu. Por eso, ¿cómo no lo tienes como esposo? Es mi pregunta. ¿Cómo es? Pues si no hay casamiento entre él y yo, si no estoy unido, si no he celebrado una boda, si no estoy caminando la palabra, si no estoy alimentando con la palabra de, como lo explicabas en la palabra de Éxodo ayer, Éxodo 4, si yo como mujer estoy buscando otro alimento, si yo como mujer estoy dando un par. El Evangelio relata la figura del desposorio y nos ilustra con el caso de María. José no iba a recibir a María hasta que no le viene una instrucción o una revelación que, según el relato, le llega en sueños. No le iba a recibir. ¿Por qué? Porque
Ellos no estaban casados, pero estaban comprometidos. Y estaban comprometidos porque había una palabra de matrimonio. Y la palabra de matrimonio ya es todo. Esa es la desposada, lo dice Apocalipsis capítulo 21. Dice la desposada, la esposa del Cordero. Dice las dos cosas. Permíteme. 21. Veintiuno, 9. Habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. La desposada es la esposa. La que recibió la palabra antes del matrimonio es la esposa después del matrimonio. O sea, lo que hace una esposa no es el matrimonio, es la palabra. Todas las cosas existen por la palabra. Entonces, si el Señor dice una palabra, así ya fue, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, se fue por ahí. Entonces, no es que como no se han celebrado las bodas del Cordero, entonces yo todavía estoy solterita y casquivana. No. Ya el llamamiento y la elección. Eliezer Damaseno toma a Rebeca para mujer para esposa del hijo de su Señor. Y es como el ministerio de la palabra lleva a la congregación, a la eclesía, en una peregrinación de regreso a la casa del Padre. Y ahí está Isaac en la tienda de Sara, y ahí consumaron su unión. Pero ella es la elegida desde el momento en que le dio de beber a los camellos de Eliezer, porque ya estaba cumpliendo con el requerimiento de la señal o del vellón profético que él planteó. Entonces, no es la ceremonia la que hace la unión. Nosotros, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y lo demás es después. Cosas que se tienen que hacer o ver después. Pero no podemos dejar la fidelidad, por ejemplo, o la lealtad, o el respeto para después de las bodas del Cordero. Mientras tanto, y respetemos, aprovechemos que todavía no hay boda. Así es. Bueno, gracias. Señor, gracias, sí. Bueno, Ya. seguimos. Entre tanta tristeza